Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Camilo Romero Matallana. Hoy voy a exponer mi trabajo de final del máster de desarrollo con inteligencia artificial. En este caso, voy a presentar todo lo que viene siendo el proyecto. Tenía planeado dividirlo en diferentes partes que van a ser acompañadas de la diapositiva, clips también de la aplicación que se va viendo cómo interactúo con ella. También un poco explicar y hacer separación pues de la parte a nivel de código y luego de la parte que trae la propuesta del MVP. Voy a empezar un poco con la introducción. Básicamente, Inversora es una plataforma educativa de análisis y comparación de productos indexados. Su propósito es ayudar a usuarios principiantes, también de niveles intermedios, a comprender mejor conceptos financieros, en este caso pues para motivarlos a que inviertan. Entonces, dentro de las utilidades que encontramos dentro de Inversora, se podrá comparar productos homogéneos, es decir, productos de una categoría de inversión, pueden ser una ETF, pueden ser, bueno, a lo mejor esto es un lenguaje un poco técnico, pero vamos a empezar a empaparnos un poco porque al final pues es un poco lo que empieza a proponer Inversora. También propone utilizar diferentes herramientas o funcionalidades sin la necesidad de sustituir a un asesor financiero profesional. Un poco lo que vamos a ver también en el transcurso de la exposición es explicar el problema que resuelve Inversora desde mi punto de vista del proyecto, enseñar el MVP funcionando, mostrar algunas decisiones concretas que se tomaron dentro del código productivo y pues enfocándonos sobre todo en la arquitectura, en el motor de Inversora que hay detrás, cómo funciona, bueno, un poco desgranar, ¿no? Toda esta infraestructura que hay, los datos, el asistente de inteligencia artificial, por supuesto, etc, etc. En la actualidad, el problema de partida es que muchas plataformas financieras están diseñadas para operar o vender productos, pero realmente no hay una que se enfoque en enseñar qué productos tengo que invertir, cómo se invierte, conceptos básicos para entrar en el mundo de la inversión. Y bueno, esto es un problema personal que me encontré yo siendo muy joven, queriendo invertir, y pues es verdad que a día de hoy sí que tenemos muchas más fuentes, tanto artículos como incluso creadores de contenido que pues se enfocan mucho más en esto y encontramos gran calidad en sus videos. Sin embargo, siento que aún sigue habiendo una brecha amplia, por ejemplo, cuando se trata de explicar términos como TER, el tracking error, el benchmark, volatilidad o rentabilidad histórica, sin una explicación que sea consecuente al nivel de la persona que quiere empezar a invertir. Aquí se genera un bloqueo del usuario. Esto puede provocar básicamente dos comportamientos: una parálisis por análisis o decisiones centradas únicamente en la rentabilidad pasada. Y tenemos otro problema reflejado en nuestro día a día, que son los famosos gurús, los famosos cursos de inversión. Al final, como no tenemos conocimiento para discernir qué es correcto y qué no, podemos caer en esquemas piramidales, en muchas cosas que pues al final le cogemos fobia realmente a la inversión, y es algo que vine a solventar en este caso Inversora. Por eso pues básicamente dentro de la aplicación separamos dos responsabilidades. El análisis cuantitativo se mantiene como en un motor determinista dentro de la aplicación, es decir, no tiene aquí ningún actor de inteligencia artificial. Y por otra parte tenemos la inteligencia artificial que se utiliza como traductora de estos conceptos, es decir, como un asistente que nos va a ayudar a entender todos estos conceptos. Queremos que nos explique los resultados, que en este caso que veamos de comparativas, en el caso de que veamos rankings, en el caso de que veamos productos de inversión muy concretos o incluso preguntarle términos, pero este no calcula si es bueno un producto o no, es agnóstico totalmente. Inversora ya calcula mediante un algoritmo que hemos diseñado estos productos de inversión. ¿Y qué públicos tenemos realmente en nuestra aplicación? El público principal lo dividimos en dos niveles: el usuario principiante, que necesita un lenguaje sencillo, que sea ameno, que él pueda introducirse realmente en el mundo de la inversión con un aprendizaje guiado y protección frente a esos productos con datos incompletos o puntuaciones técnicas insuficientes, es decir, que sean incluso difíciles a la hora de realmente entender de qué se está tratando ese producto de inversión. Luego, el usuario intermedio, que pues ya conoce un poco más la inversión indexada, pero no necesita herramientas homogéneas para contrastar costes, réplica y riesgo. Es decir, que tiene un poquito más de conocimientos a la hora de invertir e incluso de ver o comparar productos de inversión. La propuesta de valor puede resumirse en una frase: comprender primero y comparar después. Inversora no compite con un broker porque no vende ni ejecuta, tampoco se comporta como un chatbot generalista. Las explicaciones de Sora están conectados con los datos controlados y separadas también del motor matemático, el motor que genera esas puntuaciones que luego más adelante veremos. Bueno, y digamos que esta frase que mencionamos de primero educar y después comparar es el lema que queremos seguir y profundizar en Inversora. Al final no tenemos que estar vendiendo un producto más de fintech de inversión, sino realmente llevar una propuesta de valor para esos usuarios que quieren invertir pero no saben cómo, y cómo determinan qué es un producto bueno o cuál no lo es. Incluimos diferentes funcionalidades. En este caso tiene un dashboard, tiene un panel también de aprendizaje perfilado que funciona como un cuestionario educativo también para detectar el perfil, en este caso de nuestro cliente, la persona que quiere empezar a invertir o que a lo mejor ya invierte.
un catálogo de estos productos, también un buscador con filtros, rankings también por grupos comparables, una ficha del producto que indica el detalle de ese producto de inversión, también la posibilidad de guardarte esos productos que más te gusten de forma local en favoritos, comparación incluso de dos productos de inversión que a lo mejor no entendemos qué diferenciación tienen, una calculadora de interés compuesto también para hacer esa simulación incluso de cómo se vería afectado mi patrimonio si invirtiera en ese producto, Sora, que viene siendo nuestro asistente de inteligencia artificial, y pues diferentes avisos legales, pues de que al final esto no se trata de una recomendación de inversión, sino un producto para incentivar y motivar a la elección correcta cuando queremos invertir. El alcance excluye deliberadamente el login obligatorio, es decir, no vas a tener que logarte para poder acceder a estas funcionalidades. Las órdenes de compra y venta tampoco existen y la conexión con brokers tampoco se va a ver incluida en este MVP, y tampoco hay una custodia a nivel legislativo que nos impida operar. El cuestionario es educativo y no pretende sustituir un test MiFID. Esta delimitación fue importante para mantener el proyecto viable y coherente. Se desarrollan funcionalidades que aportan comprensión, no una plataforma transaccional. Esta es la aplicación desplegada, la experiencia es híbrida y comparte la misma base React Native para web, Android e iOS. En la página inicial se muestran accesos educativos, productos destacados, rankings y buscador contextual. Desde aquí entro al catálogo. El catálogo permite buscar por nombre o ISI y aplicar filtros por riesgo, TER, score, categoría y rentabilidad histórica. La lista mantiene scroll infinito y el panel de filtros utiliza métricas ligeras del backend para anticipar cuántos resultados cumplen con los criterios sin descargar el catálogo completo con cada interacción. Voy a aplicar, por ejemplo, un nivel de riesgo y un score mínimo. Al confirmar, el backend devuelve los datos paginados. Las tarjetas muestran las fechas de los datos y distinguen una rentabilidad no disponible de un error. Ahora abro un producto. En la ficha aparecen el score de inversora, las comisiones, el benchmark, el riesgo, el histórico y la información de exposición disponible. Desde aquí también se puede añadir a favoritos, comparar o abrir una explicación contextual de Sora. En el fichero Font Screens se coordina el estado de búsqueda, filtros y paginación. El hook Use Catalog Fonts Pagination limita lo visible, carga nuevas páginas y aborta peticiones obsoletas. En Get Fonts se centralizan los contratos con Get Fonts y Get Fonts Catalog Metrics, evitando que la aplicación llame directamente al proveedor financiero. El recorrido propuesto comienza con un cuestionario educativo opcional en la web y guiado en la experiencia nativa. El resultado no determina qué debe comprar el usuario, adapta el lenguaje y propone filtros orientativos. Muestro brevemente el modo aprendizaje y una pregunta del cuestionario. Después vuelvo al catálogo y entro en el comparador. El comparador admite dos productos y presenta sus métricas lado a lado. Cuando los grupos no son homogéneos, la interfaz introduce una advertencia educativa. En la calculadora se puede modificar el capital inicial, las aportaciones, el interés y la duración. El resultado es ilustrativo y no una predicción. Finalmente, Sora permite resolver una duda concreta sin salir del contexto de la aplicación. Este recorrido también está automatizado en Playwright. El archivo end-to-end inversora web reproduce el cuestionario, los filtros del catálogo, los rankings, la calculadora, la comparación y los avisos legales. Esto convierte el recorrido del usuario en una prueba repetible, no únicamente una demostración manual. Vale, vamos a explorar aquí un poquito la arquitectura. La arquitectura se divide básicamente en cuatro capas principales. La primera está el cliente unificado desarrollado con Export Router, React Native y TypeScript. La navegación vive en una capa fina de rutas y la lógica se organiza por features, componentes compartidos e infraestructura transversal. El cliente conserva información local como favoritos y escenarios mediante Security Store en nativo y Async Store en la web. Todas las comunicaciones de negocio pasan por la API. Las claves de proveedores y de OpenAI nunca se exponen en el cliente. La segunda capa es una API pública en Next.js que actúa como BIF, valida contratos, aplica seguridad y orquesta los casos de uso. La tercera capa contiene Postgres SQL y Prisma, el motor RN04 y el servicio de Sora. La cuarta conecta proveedores financieros y el proveedor LLM. En el código fuente de app, en el layout, se ve un root de stack pequeño que delega las pantallas a sus módulos. El cliente HTTP añade la identidad anónima del dispositivo y transforma los errores en mensajes seguros. En App Module se registran los módulos de fondos, telescoring, asistente analítica, dispositivos, feedback, administración y salud. El fichero principal main configura validación, cores, helmet, límites de cuerpos y filtros globales. Finalmente, esquema Prisma representa la persistencia real. Esta separación permite que la IA explique pero no calcule el score y que los proveedores externos puedan sustituirse sin reescribir totalmente la interfaz.
Vale, ahora vamos a pasar por cómo funcionan los datos y la persistencia, a la vez que la calidad de todos ellos, ¿no? Porque pues al final son importantes para el tipo de aplicación que queremos construir. Los datos del catálogo no se muestran directamente como llegan al proveedor. Primero se normalizan y validan. El modelo persiste el producto, los precios, holdings, asignaciones, score materializado, retornos, conversaciones, eventos anónimos y feedback. Entre las reglas principales están la estructura de leasing, valores financieros no negativos, moneda válida y benchmark o nombre requerido para publicar el producto. La visibilidad se gestiona en tres estados: que sea visible, que esté en cuarentena o que se encuentre bloqueado. La cuarentena se utiliza cuando faltan campos críticos. El bloqueo permite retirar manualmente un producto. Cada transición queda auditada. En el esquema de los fondos o del producto se valida el contrato del dominio. En Catalog Visibility se construyen los motivos que determinan si un producto puede aparecer en las superficies públicas. En Prisma puede verse tanto el estado como la tabla de auditoría. Cuando falta un factor del score, el sistema no inventa el dato, aplica un tratamiento conservador y marca el resultado como incompleto. Bueno, ahora vamos a desglosar esto que es tan interesante y es lo que hace tan atractivo a Inversora y es uno de sus principales fuertes, que sería un motor y un pilar de desarrollo a potenciar en el futuro. Y es su score, que es básicamente la eficiencia técnica relativa que da Inversora mediante un algoritmo dentro de un grupo comparable de productos. No indica que un producto debe comprarse, ni mucho menos. Simplemente como que le da un esquema a esa persona, una idea de qué valoración le damos nosotros como aplicativo a ese producto. Básicamente la ponderación es un 40% para TER, 40% para Tracking Error y un 10% para patrimonio gestionado y un 10% para la antigüedad. En TER y Tracking Error un valor menor es mejor. En patrimonio de antigüedad un valor mayor aporta más puntuación. La fórmula de la slide combina subpuntuaciones normalizadas, no valores brutos. Cuando existe un per group suficiente, el motor utiliza percentiles. Cuando no hay suficientes comparables, utiliza umbrales absolutos de respaldo. Si un factor no está disponible, asigna una contribución conservadora y marca el estado correspondiente. En este módulo contiene una calculadora pura para cada factor. Score Utils implementa la normalización por percentiles y los límites. Al ser funciones puras, pueden probarse de forma aislada y no ofrecer siempre el mismo resultado ante la misma entrada. El score se materializa durante los procesos de sincronización para que los endpoints públicos no tengan que recalcular los grupos completos en cada petición. La IA no participa en este proceso, ya que no nos interesa que haya una alteración en esta ecuación tan compleja y tan importante para la aplicación. La IA que básicamente nos va a ayudar un poco a centrar todo nuestro aprendizaje, aprender conceptos y preguntarle siempre que lo necesitemos. Básicamente va a ser nuestro aliado a la hora de entender y navegar por toda la aplicación para decidir qué producto se adecua mejor a nosotros. Sora es la capa educativa de inteligencia artificial. Su responsabilidad es traducir conceptos, explicar métricas y contextualizar la información que ya existe en Inversora. Bueno, vamos a preguntarle qué diferencia hay entre el TER y el Tracking Error. La respuesta utiliza un lenguaje educativo y mantiene el aviso de que no es asesoramiento personalizado. Sora tiene herramientas de solo lectura. No puede escribir en el catálogo, modificar el score, ejecutar operaciones, ni siquiera inventar un ISIN válido dentro del sistema. El contexto factual se obtiene desde servicios controlados en el back. El System Prompt delimita la entrada del usuario como contenido no confiable, establece el alcance educativo y prohíbe mandatos de compra o venta. Después, los guardrails de salida revisan patrones imperativos en español e inglés. Assistant Service gestiona sesiones, contexto y persistencia. El adaptador de OpenAI permanece detrás del backend. Estos controles reducen el riesgo de respuestas no fundamentadas, pero no justifican afirmar que una IA generativa es infalible. Por esa razón, el roadmap incluye evaluación con usuarios y una segunda capa de moderación si el servicio se abre a mayor tráfico. La calidad se trabaja antes, durante y después de la ejecución. Desde el frontend tenemos un script ya automatizado que es test CI. Este encadena un type check, un lead sin warnings, pruebas unitarias, pruebas de scripts, verificación de configuración de Expo y pruebas end-to-end con Playwright. Desde el backend se ejecutan pruebas unitarias, integración con Postgres y Prisma. También pruebas end-to-end, build y auditoría de las dependencias. GitHub Actions automatiza estos controles y los despliegues aplican a migraciones y sincronizaciones de datos. En cuanto a seguridad, la API utiliza Helmet, course condicionado, límite de tamaño del body, rate limit global, validación también con SOT, protecciones de endpoint administrativos, reducción de logs en producción y límites configurables de variables de entorno respecto al uso del LLM. En el workflow se ve que la calidad no depende de recordar comandos manuales. La revisión realizada es estática y no equivale a un pen test externo. Esta distinción es importante para presentar el proyecto con rigor. Bueno, y después de toda
parafernalia, ¿cuál es el resultado? El resultado es un MVP funcional que integra un cliente que pretendamos que sea multiplataforma, una API, una base de datos, proveedores externos, scoring determinista, un asistente de IA, pruebas, observabilidad y despliegue, todo combinado. Los hitos que hemos conseguido, al menos con el desarrollo de este MVP, son la navegación funcional, catálogo conectado al backend, la comparación de dos productos, el motor RN04, que es el algoritmo que vamos a utilizar y que va a ir increciendo a medida que Sora vaya creciendo, Sora integrada con Wordlace y una estrategia automatizada de calidad. El 75% que aparece en la diapositiva, bueno, ¿y esto qué es? Pues básicamente sería un objetivo a futuro de validación y no un resultado ya medido. Y básicamente representa la proporción deseada de sesiones que completarían un flujo educativo y una acción de análisis. Para medirlo con rigor hace falta una muestra real de usuarios, que pues de momento estamos trabajando en ello. Ya tengo las licencias de la App Store y de la Play Store para poder sacar seguramente una aplicación beta. Una optimización relevante que hicimos sobre el cierre básicamente de todo el MVP fue para materializar los retornos tienen los productos de inversión y ese puntaje que le da inversora en Postgres. Así las lecturas públicas son más acotadas y predecibles y el trabajo costoso se desplaza a sincronizaciones controladas. Como MVP Inversora todavía tiene limitaciones, el catálogo depende de proveedores externos y necesita completar aún así información, vigilar todo ese historial de los productos de inversión. La validación con usuarios reales es todavía reducida, básicamente reducida a mi grupo cercano, y los favoritos locales no se recuperan al cambiar de dispositivo porque no existe una cuenta personal, ya que no quisimos que el MVP pues también sufriera al final toda esta ristra, ¿no? de cookies, de exponer la información sensible de usuarios beta tester o incluso de personas cercanas, ¿no? Además que complicaba también la entrega del MVP y realmente no asumía la entrega del valor real que es la aplicación, que al final es exponer esos rankings, que alguien sea capaz también de adquirir ciertos conceptos. Bueno, antes de una apertura amplia en estos markets que comenté, sería necesario automatizar la retención y eliminación de conversaciones, continuar desacoplando algunos módulos internos y reforzando la evaluación de Sora. La evolución post-MVP contempla sincronización opcional, alertas educativas, ampliación del catálogo de productos, evaluación controlada del asistente y una futura versión del scoring, que sería básicamente nuestro algoritmo de medición con el score. Estas mejoras no cambian la conclusión del MVP. El núcleo funcional ya está desarrollado, pero se mantienen visibles las fronteras entre una entrega académica y un producto financiero público. Que ahí también tenemos una discrepancia legal importante. Cuidado. Y bueno, como conclusión final, Inversora es, por tanto, una aplicación real y funcional, pero también una demostración de cómo diseñar una solución con IA manteniendo el control, explicabilidad y límites responsables. Muchas gracias.